Aprendamos. Un programa de apoyo educativo del Gobierno Nacional del arquitecto Sixto Durán Ballén. Crónica. Las estrellas no solo brillan tanto sobre justos como sobre injustos, sino que tampoco hacen diferencia entre el viejo y el nuevo mundo. Decisiva para saber qué constelación aparece en el horizonte en determinado sitio o qué astro parece girar allí eternamente alrededor del polo celeste, no es la longitud geográfica de un lugar, sino su latitud. Y la latitud de América Central, donde naciera la astronomía sin telescopio en el Nuevo Mundo, es casi la misma de Egipto. Así encontramos paralelos entre la astronomía maya, inca y azteca y la antigua ciencia de los cuerpos celestes de África, Asia y Europa. Ello ha alimentado la sospecha de que pudieron haber existido contactos culturales a través de los océanos, aún antes de Colón e incluso antes de los vikingos. Sin embargo, la sospecha no ha podido ser hasta hoy comprobada científicamente. Cierto es que no poseemos explicación plausible alguna para, por ejemplo, la súbita aparición de la cultura olmeca en las junglas de Yucatán alrededor del año 2000 antes de nuestra era. La cultura olmeca fue de una grandiosidad estética sin precedentes y casi sin sucesores de las civilizaciones posteriores, y tampoco tuvo paralelos en cultura alguna del viejo mundo. La astronomía protohistórica de la región realizó un admirable desarrollo autónomo. Uno de los logros descollantes de la astronomía indígena fue el observatorio maya de Chichén Itzá. Los españoles lo bautizaron prosaicamente Caracol. El caracol estaba consagrado al dios maya del viento y despierta inmediatamente asociaciones con el templo azteca dedicado al mismo dios, cuyos secretos no han sido descifrados aún. Los mayas anotaron sus observaciones. En el Códice Dresdense, el más antiguo documento escrito maya, se encuentran anotadas la salida y la puesta hélicas de Venus, el lucero del alba y de la tarde para un periodo de 312 años. Otra tabla astronómica proporciona los eclipses lunares y solares para 405 revoluciones lunares consecutivas. Más asombrosos aún son los relatos mayas acerca de sus antepasados. En el libro sagrado Chiqué Popol Vuh se menciona a una cultura infinitamente antigua que conocía las nebulosas y todo el sistema solar. Los integrantes de la primera raza, afirma el Popol Vuh, estaban en condiciones de saberlo todo. Investigaron los 4 ángulos del horizonte, los 4 extremos de la bóveda celeste y la faz redonda de la Tierra. Aun cuando uno sea incrédulo con respecto a viejos mitos, se sorprende con la exactitud astronómica del caracol de Chichén Itzá al norte de Yucatán. La plataforma fue construida de tal forma que la escalera señala exactamente en dirección al ocaso del sol en el solsticio estival, mientras que la diagonal de la plataforma señala hacia el ocaso en el solsticio de invierno. Las puertas en la torre principal también tenían fines astronómicos. En esta dirección, por ejemplo, podía ser observada la salida de la estrella Canopus. En esta dirección, la salida de la estrella Castor. Igual que en un observatorio moderno, el recinto de observaciones se halla en el caracol del piso superior.
A través de esta ventana podía observarse la puesta de Venus en su extremo sur. Y a través de esta ventana en su extremo norte. La orientación con respecto a Venus de esta construcción erigida alrededor del año 900 se manifiesta también en este par de columnas que simbolizan al lucero del alba y de la tarde. Que no se trata de una mera casualidad, lo demuestran sin lugar a dudas restos de observatorios hallados en otros lugares, por ejemplo en Puerto Rico y Mayapán. También el juego de la pelota tenía para las antiguas culturas americanas un significado astronómico. Una pelota de goma dura que simbolizaba al sol debía ser impulsada con un palo o simplemente con movimientos de cadera a través de un anillo adosado a una pared. Los aztecas eligieron a Xochicalco, esta forma baja del campo de juego. Los mayas prefirieron las altas paredes. Este es el campo de juego de Chichén Itzá, con el aro adosado a la pared. Desde un pequeño templete observaban el juego los sacerdotes, quienes hacían seguramente de jueces. Los grabados en las paredes que circundaban la cancha representan el juego y sus reglas. El juego de pelota era para los mayas un deporte de vida o muerte. Mientras al vencedor lo esperaban premios y regalos, incluso prendas de vestir del público, el perdedor debía dejar su vida. Aquí, sobre esta piedra, era decapitado ante los ojos del público. Los mayas creían que las estrellas reclamaban sangre de seres humanos. Esta es una piedra calendario que servía para depositar los corazones arrancados a las víctimas sacrificadas. El temor de los mayas a un inminente fin del mundo siguió creciendo y también aumentó sin interrupciones el número de víctimas humanas, de tal forma que ya no pudieron ser más reclutadas del propio pueblo. Los mayas iniciaron entonces sangrientas guerras para ofrecer a las estrellas la hecatombe, el sacrificio ritual de los prisioneros, un proceso que finalizará con la autodestrucción del reino maya. La perfecta cultura maya desapareció del teatro de la historia tan repentinamente como había surgido en la jungla de Yucatán. El diagnóstico: colapso astronómico. La civilización maya se sometió al dictado de sus propios calendarios, como no lo hizo ninguna otra cultura en la historia de la humanidad. Los mayas desarrollaron una cuenta mágica del tiempo que comenzó a devorar su futuro como un reloj de muerte. La suerte de reyes y esclavos, sacerdotes y dioses estaba inseparablemente ligada a una mecánica del destino calculable de antemano con extrema exactitud. Saludamos hoy en estudio al doctor Reinhard Clocke, profesor de matemáticas, física y astronomía en un colegio secundario de la ciudad de Colonia. Doctor Clocke, ¿cuáles son los rasgos esenciales del calendario maya? Típicos del calendario maya son diversos ciclos de tiempo que avanzan independientes unos de otros y siempre en la misma forma. El sistema puede ser muy bien explicado utilizando ruedas dentadas, tal como estas que tenemos ahora en el estudio. En la rueda interior se encuentran los números correspondientes a los días. La numeración se efectuaba por medio de puntos para las unidades y de una raya para el 5. Este es, por ejemplo, el número 13. Luego viene nuevamente el 1. ¿Por qué justamente 13?
Sin duda, el número 13 era muy importante para los mayas. ¿A qué se debe? No lo sabemos con exactitud. Lo que sí sabemos es que el 13 era de suerte para el pueblo maya y no de mala suerte como en nuestros días. En la siguiente rueda se hallan los nombres de los días. Existían 20 días. El primero era Imix, el dios de la tierra. Y el último, Ahau, que era el dios del sol. Los días correspondían siempre a un dios en particular. Sí, y asimismo las cifras. Tanto los números como los nombres eran divinos. Aquí tendríamos, por ejemplo, el día 4, Ahau. El día siguiente es 5, Imish. Luego vendría el día 6, Ik. El día 4, Ahau, con el cual comenzamos, se repetirá cuando se hayan agotado todas las posibilidades de combinar ambas ruedas. En nuestro caso, con 13 números y 20 nombres luego de 260 días, que conforman el llamado almanaque sagrado, o también conocido como período de Solkin. 260 días. ¿Existe para ello alguna base astronómica? ¿Qué es? ¿La luna? ¿El sol? Hasta hoy nada se ha hallado y aparentemente solo se contaba con la carga mágica de esa cifra. Es decir, un calendario sin relación con las estrellas. Sí, pero luego veremos cómo los mayas, a pesar de ello, intentaron inteligentemente coordinar los ciclos astronómicos observables en el firmamento con este periodo que incluye 260 días. Si existían números de la suerte, también deberían existir números del infortunio. ¿Cómo se les determinaba? ¿Qué importancia tenían? Sí, existían diversas profecías en los libros de los augurios, diversos códices que han sobrevivido hasta hoy y de los cuales se conservan algunas copias. Una profecía relacionada con la cosecha, o bien sobre el cultivo del maíz, y que dice: para obtener una buena cosecha de maíz, siémbreselo el día de Can, el dios del maíz. Otra profecía, o quizás sería mejor decir un consejo, decía: se debe evitar la boda con un hombre nacido en un día Ok. Ese era el llamado día del perro, y tal hombre abandonará la casa con frecuencia. Las predicciones no se diferencian mucho en esencia de los vaticinios que leemos en los calendarios de nuestros días. Sí, pero en lo que se refiere al número de aciertos, no contamos con estadísticas. Bien, en la siguiente rueda encontramos la representación de los días del año básico de 365 jornadas. Allí nos movemos entonces en un plano astronómico. Se trata de un año solar. Tenemos así casi el año solar, que es algo más largo que 365 días. Aquí nos encontramos en el último de los 18 meses utilizados por los mayas, en el mes de Cumhu, simbolizado con este jeroglífico. Se contaba entonces en la misma forma que conocemos de la numeración de los días, tal como es en el presente. Este dato es, por ejemplo, 10 Cumhu, y la fecha completa debe leerse, entonces, 6 Ik y 10 Cumhu. Aquí debemos seguir el principio de la rueda dentada. Antes de que vuelva esta combinación, deberán surgir todas las demás. Sí, pero como aquí tenemos nosotros un factor común, que es de 360, 260, sí, 260, no necesitamos esperar mucho. Bastan entonces 52 vueltas de esta gran rueda para obtener la misma fecha, es decir, 6 Ik, 10 Cumhu, que ya vimos. 52 vueltas son casi 52 años. 52 años, y con ello se habría completado el llamado ciclo calendario. Los mayas se acostumbraban a fijar el acontecimiento para la posteridad construyendo determinadas columnas. El significado histórico de la fecha quedaba registrado en un gran cómputo del tiempo, numerando tan solo los días a partir de una determinada fecha cero. ¿Cuál era, doctor Cloquet, el interés de los mayas por la observación astrológica? Aquí permanecieron fieles al principio de los ciclos completos que luego de algún tiempo
volvían al punto de partida anterior. Estos ciclos tenían que ser solo suficientemente grandes, de modo que todas las diversas fases observables del Sol, la Luna y Venus coincidieran con los diversos periodos del almanaque sagrado maya. En el caso de Venus lograron, por ejemplo, coordinar luego de 301 ciclos las fases del planeta con el almanaque tan exactamente que recién en unos 6.000 años se hubiera registrado una divergencia de más o menos un día. Un gran mérito intelectual. Muchas gracias, doctor Cloquet. También los aztecas conocían el calendario profético. El pueblo azteca era el que más leía y escribía en la América precolombina. Lamentablemente, solo 8 obras escaparon a la quema de libros de los misioneros españoles, que tenían a los escritos por obra del diablo. En estos relieves se reconocen las influencias mayas. Adornan todavía en Xochicalco los restos de una pirámide, erigida aparentemente en relación con una reforma del calendario. La obra más impresionante, símbolo de los ciclos celestes, es la famosa pirámide maya de El Castillo en Chichén Itzá. Exactamente 365 escalones, tantos como días tiene el año, conducen al templo en la cúspide. El templo del dios Kukulcán se asienta sobre columnas con forma de serpiente de cascabel. Los cascabeles señalan hacia arriba, un símbolo de la deseada fusión de la tierra con el cielo. Las 4 esquinas de la construcción simbolizan los 4 puntos cardinales. El estudio y análisis de las pirámides americanas precolombinas es sumamente difícil, porque casi todas fueron reconstruidas varias veces. Las pirámides de Chimequén, en Tenayuca, por ejemplo, 8 veces. Cuando los calendarios mayas corrían sincronizados, es decir, cada 52 años, acechaba el peligro del fin del mundo. Si nada ocurría, los mayas agradecían a los dioses con la reconstrucción de las pirámides. El proceso se repetía luego de otros 52 años. Pero todos los esfuerzos, todas las sutilezas, todos los cálculos fueron vanos. Cuando la catástrofe realmente se acercaba en la figura de los conquistadores españoles que devastarían las culturas maya, inca y azteca, ningún calendario previno a los indígenas. Al contrario. Las profecías anunciaban para el año 1519, en que Cortés desembarcó en América, el regreso de los legendarios dioses blancos que darían a los reinos indianos nuevo brillo y floreciente prosperidad. La cordial acogida que dieron los indígenas a los españoles no disuadió a los caballeros de fortuna de abandonar sus macabros planes. Aun cuando los indígenas comenzaron luego aquí y allá a defenderse de los agresores, poco pudieron hacer contra los caballos y las armas de fuego. Había comenzado un holocausto de proporciones inimaginables. La población
población indígena se redujo en 150 años de 50 a 5 millones. Los indios que no murieron a manos de los soldados terminaron sus días en la esclavitud en las minas de oro de los nuevos amos. Tampoco los indígenas de América del Norte, aniquilados por el hombre blanco, tenían tan poco desarrollo cultural como afirmaron los conquistadores del oeste. Las colinas artificiales de tierra llamadas Temple Mounds, que se levantan a lo largo de los ríos Mississippi, Ohio e Illinois hasta Chicago, no resisten la comparación con las monumentales obras de mayas, incas y aztecas. Sin embargo, las elevaciones se revelan, al estudiarlas con detenimiento, como no menos enigmáticas. No corresponden a la cultura de cazadores y recolectores hallada por los descubridores. Su antigüedad se calcula en por lo menos 1000 años. Junto a los esqueletos fueron encontrados objetos de metal, de cobre y de hierro, otro indicio de una etapa cultural superior. También existen bases fundadas para afirmar que sobre las colinas misteriosas, las Mystery Hills, se habían construido templos de madera orientados astronómicamente. Las 4 esquinas de los restos de la pirámide de Okmalyi, en Georgia, indican inequívocamente en dirección a los 4 puntos cardinales. Los dibujos en las colinas de las imágenes en Ohio, adjudicados a la cultura Operwell en el año 200 de nuestra era y con raíces que van hasta el año 1000 antes de nuestra era, superan en sus dimensiones a las líneas en el desierto de Nazca. La Great Serpent, con sus 380 metros de largo y aproximadamente 6 metros de ancho, es la representación más grande del mundo de una culebra. Los Pieles Rojas no eran como los conquistadores del oeste los describieron. Para sus danzas del solsticio construían pabellones orientados astronómicamente. Las 28 estacas exteriores correspondían a los días del mes lunar. La entrada principal estaba orientada hacia el este. Las llamadas ruedas medicinales eran observatorios y constituidas por piedras dispuestas conformando diferentes estructuras. Algunas de estas con usos y orientaciones múltiples, por ejemplo, combinando la salida del sol con salidas celíacas de estrellas. Y fueron probadas para las estrellas Rigel, Aldebarán y Sirio, con la cual los egipcios calculaban las crecientes periódicas del Nilo y el planeta Venus. En Chaco Canyon, finalmente, alrededor de Pueblo Bonito, dibujos en la piedra casi idénticos hacen suponer que los astrónomos indígenas habían observado la supernova de 1054, que hoy conocemos como nebulosa de Cáncer, un suceso celeste que conocíamos solo de fuentes chinas. La obra más sorprendente de la astronomía indígena es seguramente este observatorio solar del pueblo de los Anasazi, descubierto y descifrado recientemente en Chaco Canyon, Nuevo México. Detrás de 3 losas de piedra aquí arriba, partidas y colocadas delante de las rocas, de tal forma que toda la instalación está orientada hacia el sur, se hallan 2 espirales grabadas en la roca. Una más grande y algo escondida y una pequeña, sobre la que se proyectaba la luz del sol, pudiéndose leer sobre ella los más importantes datos solares, como por ejemplo los solsticios de verano e invierno y los equinoccios de primavera y otoño. Algo absolutamente novedoso en esta instalación es que el rayo de luz se movía de arriba hacia abajo a través de la espiral, mientras que el sol se desplaza en forma horizontal, por ejemplo, el 23 de junio en el solsticio estival. El efecto que permite realizar mediciones sumamente precisas se produce debido a una ubicación especial de las losas de piedra con respecto a la roca y a una preparación adecuada de su superficie. Podemos apreciarlo claramente con ayuda de este modelo analógico. Cuando esta serie de tubos en forma horizontal se gira delante de una fuente de luz que en este caso simboliza el sol,
obtengo sobre la pared de proyección, detrás de los tubos, un punto de luz que se desplaza de arriba hacia abajo. Como queda demostrado. La espiral más grande es enmarcada por 2 rayos de sol en el solsticio invernal. Durante los equinoccios, la espiral más pequeña es dividida en 2 partes iguales por el rayo de luz que simultáneamente ilumina la espiral más grande entre el centro y el borde. En vista de una instalación tan inteligente, se hace superflua la pregunta de si el viejo mundo influyó al nuevo o no. Europa no ofrece nada comparable. La astronomía de la Edad de Piedra, iniciada en Stonehenge, alcanza aquí su coronación. Sin embargo, está la astronomía en sus comienzos y quedan seguramente bastantes descubrimientos por hacer. De los astros celestes fue en todas las épocas y para todas las culturas un símbolo de la constancia y estabilidad de las esferas donde habitaban los dioses. Sin embargo, casi todas las culturas advirtieron también la inestabilidad del cielo, por ejemplo, la concepción hindú de las edades de la Tierra. Una gran era en la historia de la Tierra, un Mahayugatsu, es la suma de las edades del pecado, de la duda, de las 3 víctimas del fuego y de la verdad. En total, 4.230.000 años. 1000 Mahayugatsus conforman un día, un kalpa, en la vida de Brahma, a cuyo fin sobreviene también el fin del mundo con la incineración de la tierra y el cielo. Detrás de la idea de la antigüedad de la Tierra se halla algo más que la nostalgia que todo pasado fue mejor. También Hesíodo imaginó un mundo de calidad decreciente, del oro a la plata, al bronce y luego al hierro. En la era del hierro afirmaba encontrarse el propio Hesíodo. Y lo que podría explicar esa concepción sería la precesión, o sea, el movimiento de trompo de la Tierra. Aunque el efecto no es muy acentuado, bien pudo haber sido registrado por observadores atentos, como lo eran sin duda los de la antigüedad. Afirman algunos astrónomos que se dedican a estudiar el tema. La precesión hace que el ecuador celeste se mueva aparentemente a través de las constelaciones, lo cual tiene como consecuencia que el Sol, que hace 2000 años salía en primavera en la constelación de Aries, hoy ya no lo haga. El Sol sale hoy en primavera en la constelación de Piscis y dentro de 2000 años el Sol saldrá en Acuario. Lo cual no solo creó confusión en la astrología, sino que debió ser una catástrofe también para la astronomía prehistórica y protohistórica, para las cuales la estabilidad del firmamento y la constancia de los fenómenos celestes constituía la garantía de la eternidad divina, que encontramos frecuentemente en los mitos, como por ejemplo el que dice que la Edad de Oro griega finalizó porque Faetón, el hijo de Helios el Sol y de Climena, perdió el control sobre el carro solar y estuvo a punto de abrazar el universo. La precesión se refleja en la astronomía hindú de manera inestable. El año indio varía entre 324, 351, 354, 6 1/30, 360 y 366 días, a los cuales se agrega un año largo de incluso 378 días. Tales juegos numéricos llegaron a fascinar a los astrónomos árabes, quienes accedieron a la ciencia hindú de los cuerpos celestes en el siglo VIII, cuando en Bagdad reinaban los califas. En aquella época tuvo lugar el fructífero encuentro árabe-hindú en el campo de la astronomía.
Junto a las de Ptolomeo fueron traducidas las obras de Brahmaputra y constituyeron un gran aporte para el posterior desarrollo de la astronomía árabe. Por ejemplo, en la teoría de los movimientos planetarios o en la construcción de esferas armilares y astrolabios. El astrolabio es una representación de la bóveda celeste, en la cual su forma esférica es reducida a una superficie plana. Para lograrlo se utiliza la llamada proyección estereográfica, en la cual cada punto de una esfera es proyectada en el cabal sentido del término sobre un plano. Un plano fiel en el ángulo y en el círculo, como dicen los matemáticos. Si se elige para la proyección el polo norte como punto de referencia, el ecuador aparece entonces como un círculo concéntrico alrededor de ese punto. Lo mismo es válido para los trópicos de Cáncer y de Capricornio, que marcan los solsticios de verano e invierno. Algo más complicada es la proyección de las alturas, como por ejemplo la altura de un astro sobre el horizonte. Los centros de los círculos de proyección se hallan sobre la prolongación de la línea que une al polo norte con el cenit. En el caso de los azimuts, con cuya ayuda mido el ángulo de un astro con respecto al plano norte-sur, los centros de los círculos de proyección se encuentran sobre esta recta perpendicular a la línea que une el polo norte con el cenit. Lo mismo se aplica a las llamadas líneas horarias. También en los astrolabios, aquí un ejemplar árabe, son proyectados los diversos sistemas de referencia sobre diferentes planos. El polo fijo, el ecuador, los trópicos, pero también las líneas horarias, los círculos de altitud y los azimuts se hallan marcados sobre una base fija, sobre la cual se pueden insertar diferentes chapas de acuerdo con la latitud geográfica. Los elementos móviles, por ejemplo, las estrellas indicadas por estas puntas, o el círculo de la eclíptica, simbolizado por este círculo excéntrico, pueden ser girados alrededor del polo. Cuando estas partes se ajustan, entonces se comprueba que el astrolabio se transforma en un instrumento de medición muy sencillo, con un dispositivo de mira. Algunos ejemplares cuentan en su parte anterior incluso con un calendario diario. ¿Qué se puede hacer en realidad con este instrumento? En primer lugar, se observa qué estrellas se hallan registradas, en especial sobre este disco, y cuando se han reconocido en el cielo, entonces se sostiene el astrolabio a plomo y se ubica la estrella a través de la mira. Luego de medir la altura de estrella con respecto al horizonte, digamos unos 30 grados, se la transporta a estas líneas de altitud. Sería aproximadamente aquí. El astrolabio me proporciona entonces las siguientes informaciones. Como esta es la línea del horizonte, sé que el Sol, simbolizado en invierno por esta flecha, se encuentra desde hace 2,5 horas debajo del horizonte. Además, esta línea azimut me informa que la estrella se halla exactamente en el oeste. Entonces, el astrolabio no solo me indica la hora, sino también la dirección, los puntos cardinales, lo cual es imposible para un reloj de cuarzo. Aparte de los 4 puntos cardinales conocidos, es decir, norte, sur, este y oeste, la antigua astronomía hindú creía en la existencia de un quinto, que ellos indicaban hacia arriba, lo cual nos recuerda que durante mucho tiempo se creyó que la Tierra era un disco, más exactamente una rueda de alfarero, la cual, según la poderosa secta hindú Jains, era circundada por 2 soles.
y también 2 lunas que giraban a una distancia de 180 grados entre sí. Una concepción original, pero también sintomática de un sistema de pensamiento. En la India no se conoce la postura intelectual que llevó a Copérnico y Galilei, Kepler y Newton a tratar de expresar los complicados movimientos celestes en una fórmula sencilla. Los hindúes aman lo complicado, que para ellos es la expresión auténtica de lo bello y divino. Cuando se tradujo la obra de Ptolomeo al idioma hindi, se hizo en verso, en lugar de la profana prosa. Para comprender la obra del príncipe astrónomo Savaiya Sin II de Rajasthan, hay que utilizar otros criterios a los acostumbrados. En el siglo XVIII realizó un último y desesperado esfuerzo por rescatar el universo geocéntrico con la Tierra en el medio, frente a las ideas revolucionarias de los astrónomos partidarios del heliocentrismo, que decían que el Sol es el centro del sistema planetario. Cuando el vasallo del gran mogol de la dinastía de los Kashavaves, los hijos del Sol, planificó una nueva ciudad para su reino en 1727, ordenó a sus arquitectos hacer del paso de las estrellas la base para la planificación de la planta urbana. Savaiya Sin II había comprobado que las tablas astronómicas de muchos de sus contemporáneos contenían una serie de errores relacionados fundamentalmente con la determinación de la latitud geográfica. Por ello, la latitud se transformó para su sistema en un concepto clave de significado casi religioso. Jaipur está ubicada en los 27 grados de latitud norte. La medida es la misma que el valor de su ángulo con respecto al polo, lo cual constituyó la base de la relación entre las nuevas construcciones y los astros. Los planes originales preveían la construcción de 2 templos, el Templo del Sol en el este y el Templo de Ganesh en el norte del terreno previsto para la ciudad. Sobre la línea de unión entre ambos templos se aplicó un ángulo de 27 grados. Luego se trazó la perpendicular entre el cateto y el Templo de Ganesh. El vértice del ángulo recto se transformó en el centro de la nueva ciudad. El proyecto original preveía un ordenamiento del área en 9 barrios cuadrangulares que representaban las 9 casas planetarias de la astrología hindú. El Maharaja fundó un observatorio al aire libre cerca de su palacio, un imponente monumento, cabal expresión de su interés por la astrología y la astronomía. La tradición vive aún hoy en la ciudad. En la Universidad de Jaipur existe todavía una cátedra de astrología. Quizá fue la misma mística concepción del mundo la que unió prácticamente otrora a la astronomía hindú con la astronomía china. El astrónomo indio Gotánsida llegó a ser asesor del emperador en Pekín. Los problemas de la ciencia china de los cuerpos celestes fueron similares a los hindúes. Las diferentes dinastías dividieron el día en 8 partes. Luego 32, 100, 120 y finalmente 180 partes para volver a 100 partes. La astronomía protohistórica china se interesó en especial por los fenómenos celestes imprevistos, por ejemplo, cometas, la luz boreal, las estrellas supernovas e incluso las manchas solares. Entre el cielo y la tierra existía una íntima relación, según la religión oficial vigente desde el 3er milenio antes de Cristo. El cielo era regido por la estrella polar, por ello debía el emperador, como hijo del cielo, mirar hacia el sur en sus actos de gobierno. Un acontecimiento celeste imprevisto solo podía ser causado, de acuerdo con la creencia general, por un comportamiento errado del emperador y sus ministros. En ese caso, el emperador debía hacer penitencia para que volviera el orden a la tierra. Por ello, la corte china aspiraba a estar informada siempre acerca de los fenómenos celestes irregulares, pero predecibles, tales como los eclipses de sol y de luna. Los astrónomos cortesanos He y Ho perdieron la vida a fines del 3er milenio porque, como consecuencia de una borrachera, omitieron predecir un eclipse. Fueron ajusticiados.
Los chinos tenían ideas claramente definidas acerca del cielo y de la tierra. Para ellos era el mundo un rectángulo, en cuyo centro se hallaba China. Las 4 esquinas que indicaban los 4 puntos cardinales y el centro estaban marcados por medio de montañas. La tierra estaba circundada por 4 mares. China y su astronomía se desarrollaron prácticamente sin influencias externas, debido tanto a su aislamiento geográfico como a la hostilidad frente a culturas extrañas. Uno de los sitios más antiguos de veneración de la luna y el sol se halla en Pekín, sobre la colina redonda. La cúpula imperial, un templo circular que se halla exactamente sobre el eje norte-sur del terreno, simboliza al cielo que reposa sobre la tierra. En este templo eran guardadas las tablas del alma del cielo y de los emperadores muertos. El hijo del sol sacrificaba una víctima con sus propias manos la noche del solsticio de invierno. Al este del templo imperial se halla un templete rectangular que alberga las tablas solares del gran oso, de los 5 planetas, de las 28 casas de la luna y de las estrellas y constelaciones. En otra construcción similar, pero al oeste, se conservan las tablas de la luna y de los administradores celestes, de las nubes, de la lluvia, del viento y del trueno. La orientación de templos y casas, calles y plazas tuvo en su origen, al igual que en otras culturas, un motivo mágico relacionado con la ubicación de las sepulturas y el culto a los muertos. Los chinos siempre fueron conscientes de ello, y no solo para las sepulturas feudales de la dinastía Ming. Es válido que solo una ubicación adecuada de la tumba aseguraba al muerto un reposo sin alteraciones y evitaba problemas a los descendientes. La búsqueda del mejor sitio para sepultar a los muertos hizo de China el paraíso de la astrología, lo cual tuvo como consecuencia la decadencia, lenta pero irreversible, de la astronomía. Tsai Yuan-tin reconoce en el año 1200 que el cielo, que es libre y está en movimiento, se estira y se encoge como le place. La astronomía debe registrar esos movimientos, pero no debe nunca aspirar a predecirlos. Nunca se podrá calcular un calendario exacto para los tiempos futuros. El único calendario exacto es el del año que ya pasó. El observatorio astronómico más antiguo del Lejano Oriente conservado hasta ahora se halla en Corea. La torre Cheonsondae en Gyeongju fue construida en el siglo VII a.C. La astronomía china se expandió a través de Corea hasta el Japón, que es donde había un singular culto a las estrellas, el shintoísmo, con sus puertas de sol usadas originalmente para observaciones astronómicas. Las puertas del sol shintoístas forman hoy parte del paisaje urbano del Japón moderno. También los templos de los antepasados y lugares del culto, como por ejemplo el santuario de la diosa solar Ise, que era construido nuevamente cada 20 años. Nos recuerda la época en que fuera introducido en el Japón el calendario chino, con su ritmo periódico de 19 años. Típico del shintoísmo es el culto a los muertos. El nombre Shinto significa camino de los dioses, un camino que es recreado literalmente en muchas procesiones, como por ejemplo aquí, en la festividad del relicario de Nikko. Y aquí, en la fiesta de las estaciones de Tokio. Quien alcanza a llevar el relicario durante un tramo del camino gozará de fortuna el año siguiente.
Japón también derivó del cielo su sistema político teocrático. El trono fue creado al separarse el cielo de la tierra, afirma la leyenda del clan Yamato, fundador del estado. El emperador, el Tenno, es un descendiente directo de la diosa del sol, Amaterasu. La obediencia ciega frente a los dioses y al emperador es una ley natural. El budismo no llegó a modificar sustancialmente esa postura. También el budismo conoce la construcción de obras astronómicas. La stupa de Sanchi del tercer milenio antes de Cristo simboliza inequívocamente la cúpula celeste. Sus puertas, que indican hacia los 4 puntos cardinales, están directamente relacionadas con las puertas del sol shintoístas. En la isla polinesia de Tonga hallamos también una puerta, que sin embargo poco tiene en común exteriormente con las ligeras construcciones japonesas. Está conformada por 2 gigantescos bloques de piedra verticales, unidos en la altura por una maciza piedra horizontal. El rey de Tonga nos relata la historia y la función del monumento. Se trata del monumento Ha'amonga. Fue construido por los antiguos reyes de Tonga. Es una plataforma astronómica desde la cual se pueden observar los movimientos del sol. La piedra horizontal indica exactamente en dirección de la salida del sol en el solsticio de verano, el 31 de diciembre. Tonga se halla al sur del Ecuador. Los antiguos habitantes de Tonga también registraban la salida del sol en el solsticio de invierno y determinaban así el comienzo del año. Aunque en aquella época se contaba naturalmente en lunas, también se conocía el año solar. Así podía anunciarse no solo el inicio del año, sino también el comienzo y fin de la época de los huracanes. Durante esa época, pues la gente evitaba a toda costa emprender largos viajes. Las grandes travesías se realizaban única y exclusivamente en la época sin huracanes. Esa era la verdadera función que tenía entre nosotros el monumento Ha'amonga. La migración polinesia hacia islas diseminadas en decenas de miles de millas cuadradas de agua en medio del Océano Pacífico es una de las aventuras de navegación más fascinantes en la historia de la humanidad. De esta manera, los polinesios no contaban con ningún medio de orientación clásico, tal como los conocemos hoy de siglos de navegación en Occidente. Como este compás que sirvió de juguete para niños en China en su forma primigenia. O bien una ballestilla como esta, con la cual Jaiparco habría medido la distancia que separa las estrellas entre sí. O un sextante que fuera introducido por Tycho Brahe en la astronomía y las artes de la navegación. Un aparato moderno como este permite, por medio de un refinado mecanismo de espejo que refleja el astro, determinar con extrema exactitud la posición de las estrellas y leer los valores aquí con una precisión realmente de segundos. Los polinesios no contaban con nada de esto, poseían solamente estos mapas de varillas que contenía informaciones acerca de algunas constelaciones estelares y sobre la dirección de los vientos y el flujo de las corrientes marítimas. Solo aquel que podía conocer los cánticos sagrados estaba en condiciones de leer una carta de mareas como esta. Los cánticos se transmitían en secreto de una generación a la otra, siendo accesibles solo para los nobles sacerdotes que se dedicaban a la astronomía.
A pesar de que la base de estos mapas era una imagen equivocada del mundo, una tierra cuadrangular en lugar de ser esférica, navegaron los polinesios con su ayuda a través del Océano Pacífico y llegaron por lo menos hasta la isla de Pascua. Ningún otro lugar del mundo plantea en tan reducido espacio tantos interrogantes. La isla de Pascua, un pequeño triángulo de lava en medio del Pacífico, donde se yerguen gigantescas estatuas, esculturas de 20 toneladas de peso y de 3 a 4 metros de altura, asentadas en grandes terrazas o simplemente en zigzag a través del paisaje. Hasta hoy no se ha podido desentrañar a ciencia cierta el sentido de las gigantescas construcciones. Tumbas, monumentos familiares, todo es posible. Marcaciones astronómicas no son conocidas. A pesar que la isla es llamada por los lugareños el centro del mundo y el ojo que mira al cielo. A pesar de que existe el culto del hombre pájaro, que seguramente está relacionado con el símbolo de una constelación. Y a pesar de los dibujos y signos de escritura, todavía no descifrados, pero que han sido comparados con letras hindúes y chinas y que presentan un determinado porcentaje de las llamadas figuras geométricas. Las piedras y estatuas de la isla de Pascua no han develado su secreto todavía. Las estrellas eran divinidades. Ellos fueron los primeros en estudiar sus trayectorias y de ellos aprendieron los griegos los fundamentos de la astronomía. La contribución griega fue la originalidad con que incorporaron los conocimientos heredados a su propia cultura, la facilidad con que supieron salvar las barreras tradicionales de respeto mágico frente a los sucesos celestes y su aparente importancia para el desarrollo de los acontecimientos sobre la Tierra. Con los griegos, las estrellas perdieron su aura de divinidad y fueron reducidas a profanos astros celestes. Esa forma completamente nueva de observar los fenómenos celestes permitió que los griegos llegaran a conclusiones sorprendentes que van mucho más allá de la disposición arquitectónica de algunos de sus templos, orientada en función de los solsticios. Pitágoras llegó a afirmar que la Tierra era una esfera y no un disco. Erastótenes calculó el tamaño de esa esfera con una aproximación sorprendente. Basándose en un calendario babilonio, Tales predijo un eclipse solar. Demócrito llegó a la conclusión de que la Vía Láctea era una multitud innumerable de estrellas. Hiparco catalogó las estrellas en 6 grandes grupos, un ordenamiento que se utiliza aún en nuestros días. Ecfanto llegó a la conclusión de que el movimiento de las estrellas era el resultado de la rotación de la Tierra en torno de su propio eje. Para Heráclito, la órbita irregular de Venus se debía a su circunvolución en torno al Sol. Aristarco de Samos afirmó que la Tierra giraba en torno al Sol y que éste era un astro fijo. Había llegado a la concepción del universo de Copérnico, más de un siglo antes del nacimiento de Cristo. Pero la antigüedad también conoció escenas de obscurantismo, como las que más tarde caracterizarían a la Edad Media. Anaximandro fue perseguido por afirmar que el Sol era solo una roca incandescente. Lo mismo le sucedería a Galileo a comienzos de la época moderna. También las teorías de Aristarco fueron clasificadas de absurdas y no fueron transmitidas. La actitud contemporánea es de respeto y admiración por la elevada creatividad con que la astronomía griega procuró hallar soluciones matemáticas para revelar los misterios celestes. Aristarco, por ejemplo, dedujo que el ángulo formado por la Tierra, la Luna y el Sol es recto durante los semilunios. Midiendo el ángulo entre la Luna, la Tierra y el Sol, no solo se obtienen informaciones acerca del ángulo sobre el Sol, sino también acerca de la distancia relativa entre la Tierra y el Sol, comparada con la distancia entre la Tierra y la Luna. Los errores de medición en que incurrió Aristarco
debido a, por ejemplo, su dificultad para medir exactamente los semilunios, no restan elegancia a su método que aún hoy se admira. No menos genial fue su idea de inferir los diámetros relativos de los astros celestes partiendo de los eclipses. La observación del cubrimiento casi total del Sol por la Luna en el eclipse solar indujo a Aristarco a pensar que existía una relación entre los diámetros del Sol y de la Luna y sus respectivas distancias a la Tierra. A partir del cono de sombra de la Tierra proyectado en la Luna durante el eclipse lunar, Aristarco calculó que el diámetro de la Luna debería ser menor que 1/3 del diámetro de la Tierra. El valor exacto es algo superior a 1/4. Lo que faltaba para llegar de los valores relativos a los absolutos era la determinación concreta del diámetro terrestre en términos reales. Eratóstenes utilizó para ello un método sumamente inteligente y refinado. Él descubrió que existía en Ciene, en el Alto Egipto, un pozo donde los rayos solares caían durante los solsticios perpendicularmente hasta el fondo, sin arrojar sombra alguna. Bueno, el fenómeno no era casual. Ciene era parte de un santuario solar. Eratóstenes midió entonces la sombra proyectada simultáneamente por un gnomón en Alejandría y concluyó, a partir de la medida de esa sombra, que el Sol sobre Alejandría estaba alejado del cenit 7 grados y 12 minutos. Lo cual le permitió calcular la circunferencia de la Tierra en 44.500 kilómetros. El valor exacto, 40.000 kilómetros. Una aproximación magnífica. Eratóstenes también fue el primero en concebir la red de grados de latitud y longitud que se utiliza aún hoy. Pero con ello los griegos habían dado respuesta solo a algunos de sus interrogantes. El gran enigma eran los planetas. Mientras que las estrellas giran aparentemente en una órbita circular, los planetas parecen seguir una trayectoria irregular en el firmamento. Desaceleran su movimiento, se detienen, luego retornan a su trayectoria anterior, detienen su movimiento nuevamente y luego vuelven a avanzar. La proyección planetaria permite observar el fenómeno detalladamente. Para los griegos no era tan sencillo. La afirmación correcta de Heráclito, que Venus no gira en torno de la Tierra, sino alrededor del Sol, no consiguió impresionar a sus contemporáneos. Prefirieron aceptar la interpretación de Eudoxo, que explicaba la trayectoria de los planetas a través de un complicado sistema de 7 esferas sobrepuestas, una para cada planeta. Aristóteles llegó a concebir 47 esferas que giraban incluso en diferentes sentidos. Esa maquinaria celeste producía la muy citada armonía de las esferas. Incluso Goethe escribió: el sol resuena en el concierto fraterno de las esferas. Desde Platón se creía que las distancias entre los astros se relacionaban como las distancias entre las notas de una escala musical que producen correspondientes acordes. La Tierra y el Sol se hallaban separados, por ejemplo, por una segunda mayor. Venus y el Sol por una tercera menor. Saturno y el firmamento de estrellas fijas por una segunda menor. El conjunto se oía así.
Pero las esferas no respondían a las expectativas de armonía. Los astros se negaban a atender las exigencias de los filósofos. Estos pretendían que giraran en torno del observador solo en la más perfecta de las trayectorias, la órbita circular. La observación de los planetas rebatía esa concepción. Una primera solución al dilema la ofreció Hiparco con el círculo excéntrico, en el cual el observador abandonaba su posición central. El círculo excéntrico lograba explicar las variaciones de tamaño del disco de la Luna y la diferente duración de las estaciones. Pero no explicaba la trayectoria de los planetas. Ello fue posible recién con la idea del epiciclo, en el cual un círculo se sobrepone a otro círculo, como aquí. Si imaginamos a un planeta como un punto fijo sobre una circunferencia que gira a su vez en torno de otro eje, obtenemos aproximadamente este movimiento. También se le puede representar gráficamente obteniendo la trayectoria epicíclica de los planetas. Un experimento nada sencillo. Ptolomeo perfeccionó ese sistema con su combinación de epiciclo y círculo excéntrico de manera tan genial que su concepción logró imponerse casi 1500 años. A pesar de que no existía ninguna correspondencia con la realidad de la mecánica celeste, también Ptolomeo mantuvo a la Tierra en el centro del universo. El resto es silencio. Para la astronomía griega sin telescopio, definió Ptolomeo de una vez para siempre el funcionamiento de la mecánica de los astros. Ese sistema se basó en este mini planetario de Antiquitera, el cual para Erich von Däniken fue considerado como un instrumento de astronautas prehistóricos. Pero el hallazgo fue fechado como correspondiente a comienzos de nuestra era. El vuelo de altura griego acabó como Ícaro indignamente de bruces en los pantanos de los antiguos cultos astrológicos egipto-babilonios. La astrología conquistó a las jóvenes culturas de Italia por el arte de la predicción del futuro a través de los astros. Con ello se expandió la creencia en la existencia de campos de fuerza místicos que ligaban entre sí al cielo y la tierra, a la vida y la muerte. Los etruscos, un pueblo de cultura enigmática que emigrara probablemente en el siglo IX a.C. de Asia Menor a Italia, creía en la existencia de una misteriosa relación entre la profundidad de la Tierra y los astros celestes. Nos legó, principalmente en la Alta Italia, amplias sepulturas subterráneas con forma de habitaciones. Según los etruscos, los muertos continuaban viviendo en esas tumbas. En los pueblos que sucedieron a los etruscos no siempre primó el respeto en cuanto a la utilización de esas habitaciones subterráneas. En cuanto a los vivos, los etruscos residían en casas acogedoras y prácticamente sin defensas, un indicio de su carácter pacífico. Todavía no podemos formarnos un cuadro completo de la cultura etrusca. Su grafía, por ejemplo, se remonta a un conocido alfabeto ostrogodo, con influencias orientales. Pero la lengua no pertenece a ninguno de los grupos lingüísticos conocidos y solo pudo ser descifrada hasta ahora a través de combinaciones. Nuestros conocimientos sobre los etruscos se basan fundamentalmente en fuentes romanas. El cielo de los etruscos estaba poblado por innúmeros dioses principales y secundarios que compartían incluso los rayos.
Observando los rayos en las tormentas y el vuelo de los pájaros, los arúspices o vaticinadores predecían el futuro. Otro medio usado por los adivinos para sus presagios era el examen de las entrañas de víctimas, sacrificadas en estricta conformidad con un determinado calendario, lo cual requería exactos conocimientos astronómicos. Las ciudades y sepulturas etruscas fueron orientadas en función de los puntos cardinales, con predominancia de la orientación sur. Los etruscos subdividieron incluso la Rosa de los Vientos en 16 distritos residenciales. Cualquiera fuese la dirección del vuelo de las aves o el pasaje de un cometa, siempre estaban en condiciones de identificar qué dios había enviado la señal. Cada uno de esos distritos así delimitados recibía el nombre de templum, proveniente del griego templein, corte, un nombre que se ha conservado hasta hoy en la palabra templo. La creencia en el destino fue llevada a tal extremo que los etruscos predijeron incluso su propio fin. La tentación es grande de creer que la racionalidad romana rechazó esas supersticiones. Nada más equivocado. La simetría axial de las edificaciones y plazas, el sistema de corte en ángulo recto de las calles, se basan en la misma orientación astrológica. En el caso de Pompeya, que había sido orientada por sus fundadores oscos en dirección al Vesubio, el sistema de calles fue quebrado cuando la ciudad nueva romana se reorientó hacia el solsticio. La alta sociedad romana acogió a la astrología en sus casas de atrios etruscos. Ello tomó tales proporciones que en el año 139 a.C. el gobierno decidió expulsar a todos los astrólogos caldeos de Roma y de toda Italia. La fase de sobriedad terminó con el fin de la República. En el 14 después de Cristo, la aparición de un cometa fue interpretada como señal de que César había sido acogido entre los dioses. Este obelisco se encuentra delante del Parlamento romano, en la Plaza Monte Vittorio. Traído de Egipto en la época de Augusto, fue transformado en aguja del reloj solar más grande del mundo. El profesor Edmund Buchner, presidente del Instituto Arqueológico de la República Federal de Alemania, se empeña actualmente en desenterrar la enorme construcción calendaria de los escombros de la historia romana, que aquí se halla a 9 metros de profundidad. Con él habló el periodista Wolf Heller. Usted trazó un esbozo en que reduce considerablemente las dimensiones del reloj solar. Este es el obelisco. Este es el obelisco aquí a la altura de, según mis cálculos, unos 100 pies romanos, o sea, 29 metros y 42 centímetros. Esta es la red de líneas, comenzando por la del meridiano, o sea, la línea del mediodía, y siguiendo por las que marcan las restantes horas del día. La sexta hora, que dio origen a la palabra española siesta. La quinta, la cuarta y la tercera. El resto que aquí no dibujé serían la séptima, la octava, la novena, la décima. ¿Hasta dónde cree usted que se extendía el reloj? Bien, de acuerdo con una descripción efectuada por Plinio en su obra Naturalis Historia, se habría extendido hasta la hora sexta. Debería haber sido aquí, y aquí tendríamos aproximadamente unos 80 metros. Supongo que en el norte no tenía tal amplitud, sino que faltaba prácticamente toda la parte norte. Y aquí habría tenido en su forma original incluso el doble de esa extensión. Y esta es la Ara Pacis, que fue construida por el mismo arquitecto.
También entre los años 13 hasta la fecha de inauguración, el día 30 de enero del año 9 a.C. Como las dos edificaciones son linderas, el obelisco solo podría haber llegado hasta la Arapacis. ¿Qué espera encontrar usted aquí? ¿Son solo líneas? Cavamos en esta dirección porque es muy importante, ya que esta línea es la única que conduce directamente, según mis cálculos, hacia el centro del Arapacis. Se trata de la línea de equinoccio del 23 de septiembre. Esa es la fecha del nacimiento de Augusto. Los arqueólogos alemanes realizaron un importante descubrimiento detrás del Parlamento, bajo el sótano de un pequeño palacio barroco. A 6 metros de profundidad, el grupo de trabajo, dirigido por el profesor Buchner, desenterró losas de mármol travertino con letras de bronce incrustadas. Un sólido pavimento colocado sobre las losas en el siglo III conservó al reloj solar en perfecto estado. El hallazgo fascinó al mundo científico. ¿Qué fue lo que descubrió? La letra griega Ni se trata de la última letra del signo de Leo o León. ¿Existen otras figuras zodiacales? Sí, observemos esta línea. Aquí comienza el signo siguiente, Virgo, Partenos en griego. La calidad de las letras de las palabras griegas es extraordinaria. Son las más bellas halladas en Roma. Luego viene Rho y más allá, abajo, viene Delta. Los signos del zodíaco se hallan separados por una marca llamada Ectesias Payontas, que significa fin del solsticio de verano. Comienza el otoño, las sombras se tornan más largas, los días más cortos. El calendario también lo registra. En esta latitud, la marca del mediodía avanza diariamente 30 centímetros. Cada división abarca 2 días. Los signos se extienden a ambos lados. Aquí tenemos Virgo, del otro lado Aries. Es decir, 365 dividido por 2 igual a 183. Esta pequeña parte corresponde al inicio del otoño y también sirve para marcar el comienzo del verano, si así lo deseamos. Para este lado nos encontramos en el mes de abril. Para el otro llegamos al fin de agosto y aquí comienza el septiembre. ¿Es este el calendario de Augusto que usted en realidad buscaba? Sí, y esa fue nuestra mayor sorpresa. Sabíamos a partir de la literatura que un gran reloj de Augusto había existido en este lugar. Realizamos excavaciones aquí y también del otro lado. Encontramos a 8 metros de profundidad fundamentos y una importante línea de ese reloj. Continuamos cavando y por increíble que parezca descubrimos de este otro lado, a 1,60 metros de profundidad, otro reloj que a juzgar por la forma de sus letras fue construido en el siglo I después de Cristo. ¿Por qué se construyeron 2 relojes? El segundo fue superpuesto al primero. La razón es, según nos explica Plinio, que en su época el reloj ya no funcionaba correctamente desde hacía 30 años. Simplificando, podríamos decir que el primer reloj fue reparado. Sí, pero de los trabajos nadie nos transmitió noticia alguna, a pesar de que no fueron pequeños, ya que implicaron la colocación de enormes bloques de piedra. Las letras griegas empleadas son de las más bellas en toda Roma, incluso comparadas con otras anteriores y posteriores. Hablábamos del reloj solar más grande del mundo. ¿Es este otro menor? Es algo menor. El reloj de Augusto abarcaba desde el obelisco hasta el punto que marcaba el solsticio de invierno, unos 65 metros. Este es aproximadamente 2 metros más pequeño, es decir, que el nuevo reloj tuvo aproximadamente las mismas dimensiones que el antiguo. La búsqueda del cuadrante del reloj de Augusto continuará luego que el de Domiciano haya sido rescatado por completo. La Arapacis, el altar de la paz, fue reconstruido detrás de la imponente sepultura de Augusto.
en combinación con el obelisco, transformaba al reloj solar en el horóscopo del emperador, reminiscencias que se remontan a los precursores egipto-babilonios. El día del aniversario del emperador, la sombra se desplaza desde la mañana hasta la noche, aproximadamente 150 metros alrededor del campo de Marte, en una línea directa, exactamente en dirección al centro del altar de la paz. La astrología transformada en ideología imperial. Junto con el cristianismo, y muy semejante al mismo, una nueva religión redentora comenzó a extenderse en el Imperio Romano. Finalmente terminó degradada a un mero culto a los astros. Se trataba del llamado culto de Mitra, que no se desarrolló solo aquí en Ponza, en el sur de Italia, sino también en Inglaterra y Alemania. Sus santuarios eran subterráneos. Como parte de la religión hindú de Zaratustra, el culto de Mitra, el dios de la luna, había declinado en la antigua Persia, pero volvió a fortalecerse cuando fue unificado con el culto de Shamash, el dios del sol babilonio, hijo del dios lunar, y cuando, en Asia Menor, asumió también caracteres de Apolo y de Helio. Símbolo de la victoria, de la paz y de la fecundidad, Mitra fue la divinidad protectora de los soldados romanos. Su culto era reservado a los hombres. Las mujeres no tenían acceso a los misterios de las ceremonias realizadas bajo los signos del zodíaco, como los que ornan el techo del templo de Mitra en Ponza. El universo en una cáscara de nuez, el cielo nocturno visto en el planetario, un juego de niños en comparación con las realizaciones con las que, en las 2 últimas décadas, el ser humano se aproximó a las estrellas, el Sputnik en su órbita terrestre, los primeros pasos del hombre en la Luna, las fotografías de Júpiter y Saturno transmitidas a la Tierra por sondas espaciales a una distancia de 800 millones de kilómetros. A pesar de ello, o quizás por ello, las estrellas nos parecen más distantes que nunca. ¿Existe acaso algún filósofo moderno que intente establecer una relación entre el firmamento estrellado y las leyes morales? Los poetas dejaron de cantar a los enigmas del lucero de la tarde. La imagen del cielo nocturno desaparece de la vista del hombre contemporáneo, ofuscada por el brillo de las lámparas de neón y de las luces de las ciudades. No sabemos cuándo el ser humano, ni qué ser humano, comenzó a conjeturar acerca del origen de la infinidad de luces del firmamento y de sus ciclos eternos. Cómo procuró explicar dónde permanecían el sol de noche y la luna de día. Lo que sí es seguro es que ya el hombre de Pekín, que vivió hace aproximadamente medio millón de años, no solo conocía el uso del fuego, sino que poseía un lenguaje, lo que implica la capacidad de pensar y de transmitir a otros su pensamiento. Fueron, seguramente, experiencias muy elementales las que indujeron al ser humano a observar con atención la trayectoria de los astros. Por ejemplo, el cambio de las estaciones, el cual es posible observar nítidamente no solo en el hemisferio norte. En Egipto se dividía al año en 3 partes: la época de la creciente del Nilo y las siguientes de la siembra y la cosecha en la agricultura. Gracias a Copérnico y Galilei, Kepler y Newton, las causas de las variaciones de las estaciones dejaron de ser secreto.
Vemos que la Tierra gira en torno al Sol en una órbita elíptica casi circular. Si esta es su posición en invierno, entonces en primavera se encontrará en este lugar. Y en el verano llegará a este punto para en el otoño ubicarse aquí. Notamos que la orientación del eje terrestre no se modifica en la trayectoria de la Tierra en torno al Sol. La rotación alrededor de su propio eje garantiza la estabilidad del movimiento orbital de la Tierra. Al contrario de lo que podríamos pensar, el eje de la Tierra no se encuentra en una posición perpendicular a la órbita, sino que se inclina levemente en un pequeño ángulo de 23 grados y 27 segundos con respecto a la misma. El fenómeno llamado la inclinación de la eclíptica es responsable de las variaciones de las estaciones. Demostraré en este globo terráqueo la influencia de la inclinación del eje terrestre sobre las estaciones. Entonces, aquí tenemos al Sol en su posición de invierno para el hemisferio norte. Consecuentemente, esta parte del globo terrestre se encontrará expuesta al Sol. Es de día, mientras que para la otra mitad, que se halla en la sombra, es de noche. Un punto situado al norte del Ecuador, por ejemplo, saldría de la zona de sombras aquí, entrando en la mañana, y este sería su curso a través del día. Al mediodía, el punto estaría aquí, es decir, el Sol alcanza entonces aquí su altura mayor, su cenit, que en el invierno del hemisferio norte no es muy elevado. Aquí habríamos llegado a la hora de la cena y aquí nuestro punto geográfico desaparece de noche. Si comparamos este arco a través del día con la trayectoria de un punto situado en el Ecuador, vemos rápidamente que el día en las regiones al norte del Ecuador es más corto que el día en el Ecuador. En el Ecuador el día y la noche son de igual duración. Esa igualdad no tiene lugar solo en el Ecuador. 2 veces por año, en primavera y en otoño, durante los equinoccios, se produce también en todas las latitudes, tanto al norte como al sur del Ecuador. Entonces veremos que la inclinación del eje terrestre deja de ser determinante para la distribución de luz y de sombras, ya que la línea divisoria pasa exactamente por el eje. Desde el punto del hemisferio norte que ya conocemos, se vería el Sol entonces al mediodía, aproximadamente a media altura por encima del horizonte sur. En verano, cuando la Tierra está en este lugar, todo funciona al revés que en invierno. Nuestro punto sale de la sombra de la Tierra aquí. O sea, el día comienza más temprano. Al mediodía el Sol se encuentra a 23,5 grados, o sea, el valor total de la eclíptica, por encima de la altura que alcanzaba en el equinoccio de primavera. Largo es entonces el camino de retorno a las sombras. En este planetario escolar que funciona con un eje terrestre perpendicular y una correspondiente inclinación de la órbita, se puede ver que la Tierra tiene una posición más baja que el Sol en invierno y en verano más alta que el Sol. Interesantes de señalar son 3 o bien 6 puntos en el horizonte. Este sería aproximadamente el punto de los equinoccios. El Sol nace exactamente en el este y se pone en el oeste. Estos son los puntos de los solsticios. El del día más largo y la noche más corta,
y el día más corto y el de la noche más larga del año. La arqueoastronomía, o sea, el estudio del desarrollo de la astronomía en la prehistoria y la antigüedad, ha concluido de que la orientación a partir de la posición del Sol era muy importante para los hombres de la Edad de Piedra. La historia de la arqueoastronomía comenzó en 1824 con las publicaciones de estudio de Viching sobre la orientación de los esqueletos en función de los puntos cardinales. El tema fue retomado últimamente por arqueólogos y astrónomos de la Universidad de Bochum. Los científicos evaluaron estadísticamente, con la ayuda de una computadora, unas 1500 relaciones de hallazgos del periodo neolítico y especialmente aquellos de cultura de cerámicas de lazos y vasos campaniformes bohemio-moravos. Un ordenamiento previo de los esqueletos, de acuerdo con la edad y el sexo, permitió arribar a algunas conclusiones interesantes acerca de la estructura demográfica aproximadamente 2000 años antes de Cristo. La expectativa de vida era de 16 a 24 años, hoy son 74. Llamó la atención que el hombre llegaba a vivir hasta 30 años, la mujer en promedio solo 15. La causa debió ser seguramente la alta mortalidad de las mujeres durante el parto. Cada familia tenía en promedio 5 hijos. Diferencias significantes entre las dos culturas pudieron ser registradas en cuanto a la manera de sepultar a los muertos. La de las cerámicas de lazo enterraba a los muertos con la vista vuelta hacia el este, la cabeza de los hombres en dirección norte y la de las mujeres orientadas hacia el sur. La cultura de vasos campaniformes orientaba a los difuntos con la vista hacia el sur, la cabeza de los hombres en dirección al oeste y la de las mujeres al este. Se desconocen las razones de este comportamiento. Importante es la conclusión de que ambas culturas tuvieron que haber sido capaces de determinar los puntos cardinales con un error máximo de apenas 5 grados. Ello, desprovistos de compás y sin siquiera la ayuda de la estrella polar, que en la época estaba a una distancia de aproximadamente 21 grados del centro de rotación de la esfera celeste. La precisión de orientación revela la existencia de claros conocimientos geométricos y astronómicos. Un antiguo y complicado en cuanto a su manejo es un instrumento que permite orientarse por la posición del Sol y cuyo nombre proviene del Oriente. Describiendo la procedencia del Sol es el sencillo reloj solar o gnomón, como lo llaman los astrólogos. Al principio no fue seguramente más que un palo enterrado en el suelo. Con el correr del tiempo adquirió cada vez mayor importancia, dando origen a insignias y alegorías de supremacía máxima, como el cetro real, símbolo del poder, comparable al globo imperial que simboliza al planeta y que representa la bóveda celeste. La primera orientación obtenible con la ayuda del gnomón es la dirección norte-sur, a partir de la línea del mediodía del meridiano. Es la línea de sombra más corta arrojada por el gnomón cuando es iluminado por el Sol en el cenit, independientemente de las estaciones. Las estaciones son reveladas por las diferencias en el largo de las líneas de sombra más cortas. Estas se van tornando más largas a medida que el año avanza del verano hacia el invierno. El largo máximo marca el solsticio invernal y el mínimo el solsticio estival. En medio de ambos los equinoccios de otoño y primavera. Para un observador terrestre se destacan 6 importantes puntos en los que el Sol corta al horizonte a lo largo de un año. Ellos son la salida del Sol en el este para los equinoccios, que se corresponde exactamente con la puesta en el oeste, y los puntos de salida y puesta del Sol en los solsticios invernal y estival,
al norte y al sur respectivamente. El ángulo que uno de esos puntos forma con la dirección norte-sur recibe el nombre de azimut, de nacimiento de un astro. Equivale siempre a una cierta declinación, que es la distancia entre el astro y el ecuador celeste. Uno de los objetivos fundamentales de la arqueoastronomía es entonces ubicar las marcas de orientación y procurar explicar su posible significado. Se han hallado elementos de orientación en una serie de construcciones de la Edad de Piedra. Esta sepultura en Snebum, cerca de Hobro, en Dinamarca, tiene 2 cámaras mortuorias a las que se llega a través de 2 pasajes paralelos. Vistos desde el centro de las cámaras, los pasajes indican exactamente del oeste al este, es decir, hacia el punto del horizonte en que el sol nace en los equinoccios de primavera y otoño. El novio de Fisbecker, una sepultura Huna en la campiña de Alhorn, Alemania Federal, posee una orientación idéntica. Con la novia y el carro de los novios, el grupo es una de las pocas obras pétreas del género relativamente bien conservadas en Alemania. El novio, orientado en la dirección oeste-este, simboliza al sol. La gran estela de piedra cerca de Osnabrück atemoriza todavía a muchos contemporáneos. Rasgos diabólicos fueron pintados en su parte posterior. Si la utilizamos como visor, obtenemos nuevamente la línea este-oeste que nos conduce a los restos de una sepultura en las proximidades. Junto a estos monolitos orientados de norte a sur, la estela forma parte de un amplio lugar de culto orientado astronómicamente. La cultura de monolitos megalíticos en el Mediterráneo tuvo rasgos propios. Por ejemplo, los ordenamientos de piedras de Talayots en Mallorca, una de las Islas Baleares. La construcción de Capocorp Vel, cerca de Calapí, no está formada solo por las conocidas torres redondas, acerca de cuyas funciones no reina aún unanimidad. Sepultura, templo, fortaleza o quizás observatorio, sino por una serie de otras edificaciones dispuestas a lo largo de una línea central. La línea central es la del azimut de 59 grados, o sea, se orienta en dirección al punto en que el sol se torna visible en el horizonte en el solsticio de verano. En el hemisferio norte, el interés se concentra comprensiblemente en el solsticio de invierno. Los dólmenes de Trollkirke, cerca de Aalborg, en Dinamarca, sugieren orientaciones lunares, aunque bien pueden ser fruto de la casualidad. Evidentemente intencional es la línea de unión con este túmulo funerario, que permitía observar la posición de la salida del sol en el solsticio de invierno. La sepultura de Süchen, cerca de Fritzlar, Alemania Federal, también sugiere orientaciones celestes. Es un hallazgo único en tierras alemanas. Construcciones similares se han encontrado sobre todo en Francia. La sepultura fue descubierta casualmente por agricultores de la zona. Las excavaciones dejaron al descubierto una obra cuyo contenido simbólico todavía no pudo ser descifrado. Se ha comprobado solo que el sol ilumina en el solsticio estival directamente la cavidad en el suelo.
La construcción está orientada en dirección al monte Waldberg, donde fueron hallados restos de otras obras de la misma cultura. Para la gran mayoría de las culturas prehistóricas y antiguas, la luna tenía mayor importancia que el sol. Mientras que el sol se limitaba a desaparecer en el horizonte por la noche para resurgir de las profundidades al día siguiente, la luna, figura femenina en la mayoría de las lenguas del mundo, pasaba por enigmáticas transformaciones en su curso por el firmamento. En el cuarto creciente, el astro surgía de la luna nueva como una tenue hoz apenas visible en la noche, y crecía luego lentamente hasta transformarse en luna llena, iluminada en toda su redondez, y volvía luego a disminuir, tornándose cuarto menguante hasta desaparecer. Cuando se conoce el funcionamiento de la mecánica celeste, entonces la explicación se torna simple. La luna gira en torno de la Tierra en una órbita levemente inclinada y con la esfera terrestre también en torno al Sol. Con la luna en esta posición, un observador ubicado en la parte no iluminada de la Tierra, es decir, de noche, ve al astro como luna llena completamente alumbrada. Aproximadamente una semana más tarde, cuando la luna está aquí, o sea, en ángulo recto con respecto a una línea imaginaria entre el Sol y la Tierra, se torna luna menguante. En esta posición, la luna es invisible para un observador en el lado de la noche. Esa fase recibió el nombre de luna llena, reflejando las esperanzas de miles y miles de generaciones, que veían en la desaparición del astro solo el preludio de su renacimiento después de 1 a 2 días de intervalo. El pozo de Torralba, cerca de Alayor, en Menorca, probablemente un lugar de culto a la luna, es una de las construcciones prehistóricas más enigmáticas. Fue horadado en la roca con herramientas de piedra hace más de 5.000 años atrás. El pozo tiene una profundidad de 46 metros. Escaleras con forma de caracol conducen al fondo del pozo, que, en vista de las facilidades de acceso a agua en el área, seguramente no fue construido solo con esa finalidad. Mientras que el sol, inclusive en su cenit, no llega a iluminar el fondo del pozo, cálculos probaron que la luna, con su declinación algo más elevada, bien podría haberse reflejado plenamente en las profundidades de Torralba, cuya excavación todavía no fue completada. Torralba tenía también un significado mágico religioso, la unión de la luna a través de su imagen con la tierra. Una construcción semejante se halló también en Cerdeña, el pozo de Santa Cristina de la época nuraghe. Lelo Fada, del Instituto Antropológico de Cagliari, participó en las investigaciones. Aquí vemos la abertura al tope de la cúpula del pozo. En la declinación máxima de la luna, sus rayos de luz atraviesan esta abertura, penetrando perpendicularmente en el pozo y reflejándose en el agua, lo cual transformaba el pozo en un observatorio astronómico de la antigüedad. Es evidente que el pozo tenía también otros fines, como por ejemplo el religioso, pero fundamentalmente servía de observatorio astronómico. Permitía seguir el paso de la luna y calcular un calendario lunar e incluso uno solar. Las finalidades astronómicas del pozo de Santa Cristina fueron múltiples. Su escalera, por ejemplo, podía ser utilizada como un gnomon, es decir, como un reloj solar. Studiando la geometria di questo pozzo abbiamo potuto scoprire dei dati interessanti. Uno dei più interessanti è quello... Obtuvimos resultados interesantes con el análisis de la geometría del pozo.
La distancia máxima cenital fue uno de los más interesantes. Para un observador en la parte norte del pozo es de 11,5 grados, un valor que se corresponde con la latitud del pozo. Per quanto riguarda la latitudine del pozo, che è di 40 gradi. Su arquitectura permite también que los rayos solares caigan en el centro de su espejo de agua en los equinoccios. Además, todo el complejo está orientado hacia los puntos de nacimiento de las 3 estrellas sagradas de la antigüedad, Sirio, Rigel y Rigil. Una orientación idéntica tienen los nuragues, construcciones en piedra que dieron nombre a toda una civilización y que fueron identificadas por los arqueólogos como una combinación de fortaleza y lugares de culto. Aquí realizaron los arqueólogos sardos su descubrimiento más asombroso. La bóveda aparentemente inamovible del nurague reveló no serlo tanto. Una de las piedras de la cubierta pudo ser retirada con relativa facilidad. Allá. ¿Cuál era el fin de este dispositivo? ¿Permanecía el nurague siempre cerrado? Questa pietra veniva sollevata in alcuni periodi dell'anno. Permanecía casi siempre cerrado. Esta piedra era retirada solo durante ciertas épocas del año, principalmente durante los solsticios. Si la quitamos en el periodo de junio a julio, notamos que los rayos solares, en su declinación máxima, caen casi perpendicularmente en la celda al norte de la entrada. Quasi perpendicolarmente e va a battere nella cella che si trova a nord dell'ingresso. Lelo Fada nos demuestra el efecto en el interior del nurague. Un nurague típico. Esta es una de las 3 cámaras que se asemejan entre sí. Encontramos otra frente a la entrada y la tercera más adelante. Las cámaras están dispuestas en forma de cruz y poseen una orientación astronómica. Anche queste orientate astronomicamente. Cuando retiramos la piedra de la bóveda, la luz penetra en el nurague de acuerdo con exactos cálculos previos. Los rayos solares no iluminan todo el recinto, sino que caen como la luz de un reflector sobre un determinado punto. Cuando una persona se ubica bajo el rayo de sol, es envuelta por una aureola de luz casi fantasmal. Es comprensible que el hombre de la época creyera ver en la trayectoria de los astros las huellas de los dioses. Para él, los astros fueron divinidades que habitaban en el reino celeste. Aprendamos.